¿Qué es la ley de segunda oportunidad? La ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia renegociar sus deudas o cancelarlas de forma total o parcial. Es un procedimiento pensado para que las personas físicas, con o sin actividad empresarial, que no puedan hacer frente a sus obligaciones de pago eliminen total o parcialmente sus deudas y puedan empezar de cero. El objetivo de este procedimiento es ayudar a quien se encuentra en una situación de insolvencia o quiebra a superarla, sin que por ello se descuide los derechos de cobro de los acreedores. El procedimiento de segunda oportunidad en España cumple una triple función: social, regeneración de la economía ciudadana, de efectividad de cobro, transparencia y disposición para los acreedores, y economía procesal, unificación de reclamaciones de cantidad en un único proceso polivalente. Hay que cumplir una serie de requisitos especificados en la ley para poder acogerse a la segunda oportunidad, pero a cambio el deudor podrá excluir el principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el artículo 1911 del Código Civil. La ley de la segunda oportunidad está regulada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de la Carga Financiera y otras medidas de orden social, que entró en vigor el 30 de julio de 2015. La Ley Concursal, modificada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta última reforma concursal entró en vigor el 26 de septiembre de 2022, a excepción del libro tercero del TRL Conc., la Ley 6274/2020, sobre el nuevo procedimiento especial de insolvencia de microempresas, y la DA 11, referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la EAT, en vigor desde el 1 de enero de 2023. ¿Quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad? La ley de segunda oportunidad es un recurso legal al que pueden acogerse las personas físicas, tanto particulares como autónomos y empresarios, que no puedan pagar las deudas contraídas por ser insolventes. Es necesario tener deudas, aunque estén al corriente de pago, con al menos dos acreedores diferentes. Los acreedores pueden ser entidades financieras, proveedores, Hacienda o Seguridad Social, entre otros. La segunda oportunidad aplica para las personas físicas residentes en España y también para los deudores extranjeros, particulares o autónomos, si tienen su residencia legalizada en España y toda su documentación en regla. También si al menos tienen en España el centro de sus intereses principales: patrimonio, bienes, negocios, administración, financiación y deuda. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento se tramitará en el juzgado que pertenezca por el domicilio de empadronamiento del deudor. Para las empresas, en lugar de la ley de segunda oportunidad existe el concurso de acreedores. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la ley de segunda oportunidad? La ley de la segunda oportunidad tiene en cuenta el historial crediticio del deudor insolvente, ya que busca beneficiar a quien ha demostrado ser buen pagador pero atraviesa una mala situación económica. No obstante, la reforma concursal ha modificado los requisitos a cumplir, y en particular alguno de los preceptos que prueban que un deudor ha actuado de buena fe. Tras la reforma concursal, los requisitos que deben probarse para acceder a la segunda oportunidad son los siguientes: que el deudor sea insolvente y demuestre no tener patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas, sin ser válida una situación de simple sobreendeudamiento. Que el deudor sea de buena fe para poder acceder a la exoneración, es decir, no puede haber sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero, calificado de culpable. Tampoco puede haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra instituciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social en los últimos 10 años. Se deroga la norma que imponía al deudor haber intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos sin éxito. Se suprime el requisito de que el deudor no haya rechazado una oferta de empleo en los 4 años anteriores a la declaración de concurso. Se reduce el plazo mínimo de 10 a 5 años, que debía mediar entre una solicitud de exoneración y la exoneración anteriormente concedida al mismo deudor. Para los casos que se obtenga una exoneración mediante plan de pagos, el plazo será de 2 años. ¿Cómo funciona la ley de segunda oportunidad? Como se ha mencionado anteriormente, podrán solicitar la ley de la segunda oportunidad solo los deudores insolventes, y no aquellos en situación de sobreendeudamiento, que además satisfagan el estándar de buena fe para acceder a la cancelación de todas sus deudas, salvo de las legalmente no exeneables.
Actualmente, ya no es necesario que el deudor invierta todo su patrimonio en pagar sus deudas, puesto que puede realizar un plan de pagos y conservar su vivienda habitual y activos empresariales. También se ha suprimido la exigencia de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos previo para acogerse a la ley de segunda oportunidad, por lo que el deudor puede solicitar este recurso sin necesidad de perder tiempo o dinero en intentar una solución preconcursal en cuyo éxito no confíe. Solicitud dirigida al juzgado de lo mercantil. El proceso de segunda oportunidad comienza pues con la solicitud dirigida al juzgado mercantil, sea el deudor autónomo o no. El contenido de la solicitud debe ser detallado y claro sobre la situación personal del deudor, el cumplimiento de los requisitos, el tipo de insolvencia y los ingresos disponibles. Tramitada la solicitud con los documentos que acrediten la situación del deudor y sus posibilidades, se inicia la fase judicial donde el deudor podrá elegir entre la exoneración con liquidación de activo o sin liquidación pero con plan de pagos. Ambas modalidades son intercambiables, ya que el deudor que haya obtenido una exoneración provisional con plan de pagos puede dejarla en cualquier momento sin efecto y solicitar la exoneración con liquidación. Exoneración con plan de pagos. Con esta opción el deudor podrá proteger su vivienda familiar y activos empresariales, si los hubiera, cancelando una parte de sus deudas y teniendo que hacer frente al resto de sus deudas a través de un plan de pagos a 3 o 5 años. Si se opta por el plan de pagos, el letrado de la Administración de Justicia trasladará la propuesta a los acreedores personados para que, en el plazo de 10 días, puedan hacer sus alegaciones sobre la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales. Presentadas las alegaciones o bien pasados los 10 días, el juez concederá en su caso provisionalmente la exoneración del pasivo insatisfecho y aprobará el plan de pagos en los términos de la propuesta o con las modificaciones que estime oportunas. Finalmente, transcurrido el plazo acordado para el plan de pago sin que se haya revocado la exoneración, el juez procederá a la concesión de la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho mediante un auto. Exoneración con liquidación. Con esta opción el deudor podrá cancelar todas sus deudas pendientes, salvo las legalmente no exeneables, a cambio de sacrificar todo su patrimonio, si lo tuviera. Si el deudor opta por la liquidación de su patrimonio, el siguiente paso será el concurso consecutivo, en el cual se solicitará la cancelación de las deudas que tras la reforma se extienden a todos los créditos concursales y contra la masa. Las medidas introducidas por la reforma concursal. Hasta ahora, la ley de segunda oportunidad se basaba en el acuerdo extrajudicial de pagos y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, BEPI, por el que el juez competente, ante un acuerdo fallido, determinaba qué porcentaje de la deuda podía ser exonerada. Tras la reforma concursal se ha eliminado la exigencia de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos y se han ampliado las deudas exeneables a las concursales y contra la masa, además de regular dos alternativas posibles para la cancelación de las deudas: la exoneración con liquidación de patrimonio o bien con un plan de pagos sin liquidación. No se exige la liquidación de activos del deudor para exonerar sus deudas. Si el deudor quiere la exoneración de deudas sin liquidación previa de su patrimonio, debe comprometerse a un plan de pagos en el que destine sus rentas e ingresos futuros durante un plazo general de 3 años a la satisfacción de sus deudas. Así, queda exonerada la parte que finalmente no atienda y no es necesaria la liquidación previa de todos sus bienes o derechos. Respecto al contenido del plan de pagos, además de la posible inclusión de cesiones de bienes en pago de deudas, el artículo 496.2 de la Ley 16/2022 indica que podrá establecer pagos de cuantía determinada, pagos de cuantía determinable en función de la evolución de la renta y recursos disponibles del deudor o combinaciones de unos y otros. La reforma fija dos limitaciones. Primero, que el plan de pagos no podrá consistir en la liquidación total del patrimonio del deudor, y segundo, que no podrá alterar la jerarquía de cobro de créditos establecida por ley, salvo que haya expreso consentimiento de los acreedores postergados. No se establecen más límites en cuanto a la quita a aplicar. Las causas de impugnación del plan de pagos están recogidas en el artículo 498 bis y resultan imperativas para el juez, puesto que si concurren no podrá conceder la exoneración al deudor. En caso de no aprobarse el plan de pagos, no se plantea alternativa más allá del paso directo a la liquidación ordinaria, pudiendo presentarse un recurso en contra. El deudor puede conservar su vivienda habitual. Gracias a la reforma, el deudor podrá mantener su vivienda siempre que se elabore un plan de pagos para satisfacer parte de la deuda no exeneable, así como cierta parte de la exeneable. Dicho plan de pagos podrá tener una espera de hasta 5 años sin intereses. En caso de ejecutarse la hipoteca,
La ley de segunda oportunidad posibilita que el deudor que no disponga de más patrimonio vea exoneradas el 100% de las deudas pendientes una vez entregue la vivienda. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y suscríbete.